Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso y el día de hoy vamos a hacer una primera aproximación, una introducción al pensamiento del filósofo francés Michel Henry. Se trata de un pensador importante, aunque relativamente descuidado, es decir, en los últimos años ha habido una efervescencia respecto de su pensamiento a nivel mundial, de estudios de su obra, pero creo que todavía en la tradición fenomenológica ha sido relativamente insuficiente y mucho más, digamos, en lengua española, aunque también hay que decir que últimamente ha habido traducciones de su pensamiento. Michel Henry es, bueno, repito, un pensador que nos va a aportar muchísimo respecto de lo que en este segundo curso de fenomenología queremos destacar, que es la cuestión de como ustedes saben, en un primer momento en este bloque que estamos viendo, el problema del cuerpo, el problema de la corporeidad, que es uno de los temas centrales de su filosofía. Sabemos que la fenomenología hace esta recuperación, pero Michel Henry va a radicalizar, digamos, la problemática de la corporeidad, eh, quizá de una manera similar, ya veremos en qué línea de continuidad, a lo que hace Maurice Merleau-Ponty. Eh, voy a mencionar algunos elementos de carácter biográfico también, de carácter, sí, general, para encuadrar el pensamiento de Michel Henry, en razón de que tampoco es repito, no es un filósofo demasiado tratado, ¿no? Y menos en los ámbitos nuestros, quizá un poco menos. Eh, entonces, es interesante dar cuenta también de su biografía intelectual, porque nos puede aportar mucho y ayudar a comprender un poco la génesis de su pensamiento y la interlocución que tiene con pensadores de la época, de ese momento, como pueden ser el propio Merleau-Ponty en un determinado momento, y la tradición post-husserliana de la metafísica, de la fenomenología, que se desarrolla principalmente en el seno de la fenomenología francesa. Eso lo explicaremos enseguida. Primero vamos a hablar un poco de la génesis de su pensamiento y, bueno, desde elementos biográficos fundamentales, ¿no? Michel Henry es, como ocurre con muchos de los intelectuales franceses de su generación, nace en Indochina, es decir, toda la región que actualmente ocupa Vietnam, Camboya, esa zona del sudeste asiático, que como sabemos eran colonias francesas. Muchos de los pensadores importantes franceses, como otras figuras, nacieron fuera de Francia, aunque de padres franceses, etcétera, pero fuera de Francia, en las colonias, en África, por ejemplo, en una cantidad de pensadores, literatos, artistas, filósofos argelinos. Un ejemplo es Camus, otro ejemplo es Derrida, que nace en Argelia, de otros nacen en las colonias africanas subsaharianas, y muchos de ellos en Indochina. Escritores, por ejemplo, Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, nacen allá en esa misma zona. Y Michel Henry nace precisamente en Indochina. Eh, Su padre muere de manera prematura y regresa a Francia todavía siendo niño. Michel Henry nace en 1922 y a los 7, 8 años regresa a Francia con su madre, estamos hablando del 29-30, donde va a estudiar precisamente filosofía en la Universidad de Lille, pero bueno, había estudiado también en el Liceo Enrique IV de París, y después estudiará en la Sorbona también, ¿no? En ese itinerario, él es próximo a la filosofía desde un inicio y a la cultura eh, tanto francesa como, digamos, del propio entorno eh, cultural que se cultivaba en ese momento en la Francia de los años 30, 40. 40. En la Sorbona, precisamente, él termina sus estudios con una tesis que recientemente se publicó en español, su tesis doctoral, que es el problema de la beatitud en Spinoza. De hecho, es un trabajo sobre Spinoza muy interesante, ¿no? Sobre el problema de la beatitud, que es una noción central en la filosofía espinosista, y ya se ve cómo va a tener una formación muy amplia, Michel Henry, muy variada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, donde él forma parte, como muchos otros lo hicieron, como Sartre, Levinas, etcétera, forma parte de la resistencia francesa ante el nazismo, y va a recibir después la cátedra de filosofía, precisamente. Entonces, varios años de investigación en el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas de París, enseña ahí y después va a enseñar también de una manera muy importante en el extranjero. En Francia, bueno, realiza otro doctorado en investigación y, bueno, se va a volver docente privado y después profesor ordinario también en la Universidad de Paul Valéry en Montpellier. Y ahí permanece hasta su jubilación en 82. Michel Henry muere en 2002, es decir, había nacido en 1922, muere en 2002, muere a los 80 años y 20 años antes había obtenido precisamente la jubilación. Pero es una vida consagrada a la filosofía y a la literatura, como veremos enseguida, pero de formación filosófica predominante y fuerte. Y repito, bastante completa. Digamos, como nosotros conocemos a Michel Henry, la recepción actual ya hasta cierto punto definitiva de su pensamiento de Michel Henry, repito, pensador que debe ser recuperado con mayor fuerza, es conocido como el fundador de la fenomenología radical de la vida, así se le conoce de alguna manera, a su concepción general. Hay otras maneras de tipificarlo, ahorita lo mencionamos, pero digamos, otra vez, ¿no? Observen ustedes más o menos las fechas de las que estamos hablando. Michel Henry nace en 22, o sea, ya pertenece a una generación posterior, post-husserliana, repito, estamos diciendo, y aunque es más joven, de alguna manera pertenece un poco a ese filón francés que tiene que ver con Levinas también, ¿no? Porque la obra capital de Michel Henry, lo anticipo antes de hablar de otras cosas, la obra capital y que vamos a tratar un poco aquí en la medida de lo posible, no podemos tener muchas sesiones sobre Henry debido al tiempo, pero me gustaría poder hacerlo, y sobre todo respecto al problema de la sensibilidad y corporeidad que viene desde lo que veíamos nosotros en sesiones pasadas con Husserl y Merleau-Ponty. Se trata de la obra capital suya, que es La esencia de la manifestación. Afortunadamente fue traducida también al castellano hace unos 4 o 5 años, no sé, en 2015, 16. La esencia de la manifestación, que es una obra fundamental. Para algunos, la obra capital de Michel Henry en filosofía. Es una obra que data del 63. Ubiquémonos. Totalidad de Infinito, si no me equivoco, es del 61, de Manuel Levinas, esta del 63, y en esta obra capital hay una confrontación de Michel Henry con con la ontología tradicional, cosa que habían hecho Levinas, que había hecho Heidegger en su momento, etc. Se confronta, digamos, con esa ontología tradicional, pero también con ciertos elementos, digamos, de la fenomenología, ¿cómo llamarle? La fenomenología husserliana, la fenomenología histórica. Entonces, sin despegarse de todas maneras de los supuestos fenomenológicos ni considerar, es decir, una crítica bastante radical, pero que no abandona una valoración importante de la filosofía husserliana, que es una interpretación distinta, que va a ocurrir en una parte de la filosofía francesa, sobre todo él, y va a ocurrir con Jean-Luc Marion, ahorita hablamos de esto, pero que también pone en común algunos de los pensadores también posteriores que alcanzaron a ser discípulos de Husserl, pero posteriores, que también vamos a ver nosotros en el curso más adelante, que es Jean Patočka, ¿no? En donde hace una interpretación quizá distinta, que ahora ha sido muy valorada respecto del propio Husserl. Entonces, al margen de esto, que lo podemos ir viendo un poco más adelante, le podemos decir que la fenomenología de Michel Henry la podemos definir radical, en el sentido de que hay una explicitación, un desarrollo, una apertura eh, eh, respecto de justamente el problema de la manifestación. La palabra que utiliza él es manifestación en francés, ¿no? Manifestación, que tiene que ver con esa expresión de los fenómenos externos, ¿no? Los fenómenos externos, y que esta manifestación tiene su raíz, y esta formulación es suya, tiene su raíz en la donación de la vida pura y de la vida no intencional. Ahorita, más adelante, cuando ya entremos en materia, vamos a ver un poco esto, porque es importante. Fíjense, aquí es importante esto que acabo de decir, porque esta noción de donación que utilizan los franceses, donación, porque es la palabra que utilizan, corresponde más o menos a la traducción que ha sido propuesta en castellano por Antonio Sillón y otros lo han suscrito, que es la noción de dación. Porque quieres, aunque se despegue un poco, quiere la palabra donación en francés, en este caso, que puede tener la traducción de donación, en realidad es la traducción de la noción de Gegebenheit en alemán. Y la noción de Gegebenheit
es una noción que tiene que ver con el darse de las cosas, o sea, el manifestarse. Ahora, el término donación es mucho más conocido en la filosofía, bueno, en fenomenología y en la filosofía francesa por Jean-Luc Marion, que es un discípulo no y posterior. Jean-Luc Marion, que es filósofo todavía viviente, del 42 me parece él, o sea, 20 años más joven que Michel Henry, radicaliza esta noción, digamos, de donación, pero esta noción de donación tiene su origen, aunque no es absolutamente equivalente, pero de ahí se origina a la noción, repito, de darse, manifestarse, que tiene que ver con la noción alemana, repito, de Gegebenheit. ¿Ok? Entonces, esto me parece que es muy importante, ¿no? Y ya veremos en qué consiste esta donación de la vida pura y de la vida no intencional. O sea, otra vez, no es intento como una especie de intento de ruptura, lo anticipo porque lo hemos visto mucho nosotros en el curso, es intento de ruptura con Husserl, bueno, con cierta lectura de Husserl, que es eh, la crítica, la importancia que le otorga el peso de la fenomenología trascendental husserliana a la conciencia. Vamos a ver que esto es muy relativo porque es una cierta lectura de Husserl, en donde evidentemente está presente este elemento de la conciencia intencional, pero no descarta, digamos, Husserl ese elemento que filósofos como Henri, Patočka y otros tratan de enfatizar, que es la noción precisamente que se desmarca de la subjetividad trascendental, etc. Decir algo más todavía respecto de esto, y poco a poco lo voy a ir profundizando. Ahorita todavía estamos en el aspecto un poco biográfico intelectual. Eh, es decir, la manifestación originaria de la vida es distinta, esa manifestación es distinta de el resto de los fenómenos de donación, que en relación a esta donación primigenia son secundarios. O sea, estas manifestaciones externas las va a llamar Michel Henry más adelante, lo vemos, va a ser llamada manifestación del mundo, ¿no? Y claro, el problema es que esta manifestación del mundo, de los fenómenos del mundo, son de alguna manera los que predominan. Esta crítica es similar a la que van a realizar ya desde Husserl y Heidegger de manera muy clara. Decía, es la que predomina esta forma de manifestación secundaria en el ámbito de la ciencia y de la técnica que es característica del siglo XX, ¿no? De esta efervescencia del cientificismo. El pensamiento científico, el pensamiento tecnocientífico separa al ser humano de las certidumbres de la vida, ¿no? Y de esta manera también lo separa, lo arrastra fuera del ámbito de su propia constitución cultural, ¿no? Del fundamento cultural. Y claro, va a mostrar las contradicciones del mundo contemporáneo, ¿no? Digamos, va en línea de continuidad con la crítica acentuada filosóficamente desde la crítica a la ciencia y la técnica, pero de una manera muy particular. Repito, ya veremos en qué consiste esto de una manera un poco más, en la medida de lo posible, desarrollada. En este sentido, Henry aplica su pensamiento filosófico a problemas también de carácter muy práctico, por ejemplo, político. Y esto es muy interesante porque, quiero decirlo, como parte, digamos, de este desarrollo intelectual, él conoce toda la tradición más o menos clásica, ¿no? Sobre todo, como buen francés, pues todo el racionalismo francés de Descartes, Spinoza, Malebranche, etc. Y pues es importante, digamos, esta noción de más que la noción, digamos, este elemento formativo le da una amplitud muy grande. Lo estoy diciendo porque Michel Henry desde muy pronto va a preocuparse por problemas de carácter político y conoce, como muchos de su generación, fíjense, muchos pensarían que no, sobre todo por cómo después va a desarrollar su pensamiento, pero Michel Henry es un conocedor muy profundo de la filosofía marxista. Conoce muy bien a Marx, de hecho tiene una de sus obras principales, es los 2 volúmenes que tiene sobre Marx. Pero además, no solo eso, sino que además del conocimiento del marxismo, es un profundo conocedor del psicoanálisis, que ve de manera crítica, etcétera, pero del que tiene un conocimiento bastante amplio. Su texto, que se llama Genealogía del Psicoanálisis, también relativamente temprano, es muy importante. Entonces, estoy hablando de esto porque va cubriendo varios espectros. Uno de ellos, quizá pueda hacer referencia a él, no lo sé,
tiene una crítica a la cultura, por ejemplo, en un texto que es memorable que se llama La barbarie, del cual mencionaré algo muy breve porque nuestra temática aquí es un poco la corporeidad, pero bueno, todo va enlazado. Y a nivel estético también, no solamente esta cuestión cultural, sino también a nivel estético, hace un desarrollo muy interesante sobre el problema de la visibilidad e invisibilidad estética, muy en la línea de Merleau-Ponty. Lo que Merleau-Ponty hace con la pintura de Cézanne, lo va a hacer Michel Henry respecto de Kandinsky, en un texto que es Ver lo invisible, sobre Kandinsky, que es muy interesante. De hecho, aquí, por aquí debería tenerla, déjame ver. Aquí está. Este texto, que ya también se tradujo para Ciruela, es, bueno, no sé si se vaya a ver con caracteres correctos o al revés, pero es este, ¿no? El de Ciruela, Ver lo invisible, de Michel Henry, es, bueno, un texto canónico desde el punto de vista, digamos, de la estética contemporánea, de la estética, de lo relativamente poco que hay de estética fenomenológica. Déjenme lo pongo aquí. Entonces, y también incursiona en la filosofía de la religión, por ejemplo, tiene un texto muy importante que se llama Fenomenología del Cristianismo. Aquí viene otra de los elementos importantes que quiero subrayar, que es la ascripción, bueno, temprana, pero digamos cada vez mayor, ¿no? No sé si hablar de conversión en el caso de él, porque pertenece de todas maneras a esa tradición, pero sí una asimilación del cristianismo muy importante. Michel Henry es un filósofo católico, ¿sí? Cristiano, católico, que va a representar quizá el más importante o el primero, el que va a inaugurar este gran movimiento filosófico francés que a la fecha sigue estando, que se conoce como el giro teológico de la fenomenología, ¿sí? El giro teológico que está representado por pensadores como Henry, como el propio Jean-Luc Nancy, Jean-Luc Chrétien y Jean-Luc Marion, que son, digamos, entre otros, que tienen este carácter de no ni siquiera dejar de lado el elemento religioso como una cuestión meramente particular, no, sino que lo involucra también el aspecto del cristianismo, él lo considera fundamental, es decir, hay un parteaguas, un determinado momento en donde, ahorita voy a hablar de la obra de él, con eso terminamos este aspecto biográfico, donde Michel Henry va a desarrollar, hacia la parte final, digamos, de su pensamiento, de su vida, va a desarrollar todos los temas que él, pero ya en clave precisamente cristiana, sin dejar nunca de lado la filosofía. Entonces, bueno, otra cosa que quería señalar es que además de esta multiplicidad de temáticas que además aborda muy bien, o sea, no, es decir, los textos que tiene sobre Marx son textos que para los propios marxistas resultan de referencia importante en cierto momento. Ahora ya un poco más desconocido en ese sentido, pero cuando se vuelve a ellos, realmente están llenos de intuiciones sumamente profundas e importantes para repensar el aspecto, por ejemplo, de la filosofía de Marx. Lo mismo pasa con el psicoanálisis, en la filosofía de la religión, etcétera. Y por si eso fuera poco, bueno, ya dijimos de Spinoza, aunque es una obra temprana, también lo que ya señalábamos en algún momento, ¿no? Algo dije al inicio, es un novelista bastante consumado. De hecho, yo no he leído ninguna novela de él, pero sé, me gustaría pasarlo en cuanto pueda, se pueda leer alguna novela de Michel Henry, porque la crítica ha sido muy, es decir, se considera un literato y sí, un poco lo que ocurría con Sartre, ¿no? Que era mucho mejor filósofo quizá que dramaturgo, que escritor, pero tenía lo suyo, evidentemente, como ensayista, como dramaturgo, por ejemplo, como escritor, o sea, tenía un talento literario importante, ¿no? Sartre. Creo que lo mismo pasa, un poco el talante francés, pasa con Michel Henry, que sus novelas son, digamos, de bastante valor. Ahorita les doy algunos títulos más para que lo tengan, ¿no? Entonces, digamos, las obras más o menos en orden de publicación, para que las vayan teniendo. Déjenme ver si puedo hacer una presentación pero no estoy seguro. A ver, déjame ver. Vamos a ver. Los voy a poner para que lo tengan ahí. Y vamos a ver en qué nivel podemos. A ver, ahí va. Se los voy poniendo ya en pantalla ahí. Se supone que debería estarse viendo la pantalla de la grabación. Espero que sí. Si no, bueno, ya me dirán.
las principales obras de Michel Henry, ¿no? La esencia de la manifestación. Les voy a poner ahorita nada más los títulos, ya después, si hay ediciones españolas y eso, lo podemos ver con calma cada quien, ¿no? Estamos hablando nosotros de un libro de, bueno, para no poner paréntesis, nada más, 1963. Esencia de la manifestación, que es tal vez una de las primeras. Luego tenemos nosotros el texto que les... bueno, este de aquí que justamente pues, lo vamos a tratar de manera muy particular, que se llama Filosofía y Fenomenología del Cuerpo. Es un ensayo, de hecho el subtítulo es Ensayo sobre la ontología viraniana. Se está refiriendo, viraniana significa Main de Viran. Main de Viran es un filósofo también poco reconocido, importantísimo, ¿no? Del siglo XVIII, o sea, que quizás sea el único que trata de la corporeidad de una manera filosófica fuerte y seria en la modernidad, antes del advenimiento, digamos, de toda la reacción antihegeliana. Bueno, ya hablaremos de esto también. Entonces, pero este texto le sirve, Mendevirán le sirve como un interlocutor importante. Este texto también está, que yo sepa, bueno, no que yo sepa, yo lo tengo no traducido, es un texto importante, es de 1965. Luego tenemos, voy a poner los principales, hay los dos volúmenes sobre Marx, se llama Marx el texto, Marx, pero el volumen 1, el volumen primero, se llama Una filosofía de la realidad, claro, hablando de la praxis marxista, ¿no? Realidad, y el volumen 2, el volumen segundo, que se llama Una filosofía de la economía. Muy interesante lo que yo me pude aproximar, el texto está en francés que yo consulté y realmente es una visión muy novedosa, digamos, del marxismo, como luego se va a dar en ciertas generaciones, ¿no? La teoría crítica y eso, pero es una obra aparte, digamos, ¿no? En ese sentido. Luego tenemos el texto que les decía, Genealogía del Psicoanálisis, la genealogía del psicoanálisis, que es una obra importante. El inicio perdido está en es una obra que redacta desde muy temprano. En el caso, digamos, de Marx, perdón, en el caso de Marx, aquí los números son publicados, son escritos antes, pero se publican en el 76. La genealogía del psicoanálisis es una obra que se publica, tengo entendido que también es anterior a su escritura, pero su publicación es de 1985. A partir de este momento empieza una especie como de transformación de su propio pensamiento, aunque ya la esencia de la manifestación es un texto fundamentalmente fenomenológico. Aquí está el punto de partida de su filosofar, pero luego se ve aquí en el siguiente, que es la fenomenología del cuerpo. Ahora, aquí empieza a haber una especie de tránsito sobre lo que yo les decía del cristianismo, y entonces tenemos el texto que se llama La barbarie, que también está traducido en español, editorial Encuentro, si no me equivoco, que es una obra de 1987, eso también sí hay traducción, un libro muy recomendable para entender un poco la génesis del problema de la cultura. El texto que ya les decía yo, que se llama Verbo Invisible, Verbo Invisible, que es un texto sobre Kandinsky, sobre el pintor ruso-francés, ¿no? Kandinsky, que es una obra de 1988, por eso estoy poniendo los años de edición. Y luego un texto que también es importantísimo, que de alguna manera sintetiza un poco el punto de vista del pensamiento que ya está presente en la esencia de la manifestación y que es el otro gran referente, ¿no? Que se llama Fenomenología Material y que también tiene una traducción muy reciente, de Fenomenología Material, que un poco es la postura de en qué consiste la visión que tiene Henry de la fenomenología, cuál es su interpretación de la fenomenología. Y Fenomenología Material es una obra de 1990. Ajá. Como ven, son obras ya de madurez, ¿no? Por la edad de la que él después, bueno, morirá, ¿no? Tiene otro texto también sobre el comunismo al capitalismo, donde es una crítica a ambos aspectos, ¿no? El capitalismo salvaje, ¿no? Todavía. Pero viene una obra que es muy importante, que está editada por la editorial Sígueme, en español, que se llama Yo soy la verdad. Fíjense el título ya, ¿verdad? Y el subtítulo es Por una filosofía
del cristianismo. Uno puede pensar que ahí tenemos unos libros así como doctrinales. No, estamos hablando de libros de filosofía de gran envergadura, muy importantes. Ese texto es de 1996 y se tradujo muy pronto al español, por fortuna, junto con otro que es este, tal vez este que voy a poner aquí, sea la obra más importante de él en el segundo momento, siendo la esencia de la manifestación el primero, el libro que podríamos decir que en cierta manera resume todo su pensamiento, o casi todo su pensamiento, sobre todo fenomenológico, y su evolución, digamos, su itinerario, ¿no?, especulativo, es este libro que se llama Encarnación, que es sobre el que vamos a trabajar nosotros mayormente, o sobre el que les voy a hablar más. La conferencia que les puse a ustedes en el tablón y que está en YouTube, bueno, también la bajé a YouTube, pero digamos está en YouTube, originalmente, que pronuncié en Buenos Aires. Esa obra, esa conferencia después se convirtió en un capítulo de libro, pero esa conferencia trata sobre la relación que hay entre Henri Merleau-Ponty y Husserl, ¿no? O sea, la construcción de la noción de encarnación, un poco trabajando ciertas partes del texto de encarnación, que es una obra muy densa, es una obra bastante compleja, sí, más técnica, ¿no? En ese sentido, y muy profunda. De hecho, el subtítulo es Una filosofía de la carne. Ya la noción de carne, como sabemos, está presente en la última parte del pensamiento merleau-pontiano, pero aquí hay un desarrollo como natural, aunque no parece que sea una influencia directa a Merleau-Ponty. Se nota como una cierta coincidencia objetiva sobre el aspecto ontológico que reviste la noción, ya no nada más de cuerpo, sino la noción de carne. Y bueno, esta obra, que es del año 2000, antes de que él falleciera, fue traducida, y todavía hay otra que es fabulosa, porque es un trabajo filosófico, interpretativo, hasta cierto punto también, yo diría, un poco filológico, exegético, pero es un libro pequeñito que se llama Palabras de Cristo, que se editó en 2002 y también se tradujo después en español en la misma editorial. Sobre todo estas últimas, digamos, constituyen esta fase, digamos, ya más explícitamente cristiana de él, pero sin abandonar. Bueno, vamos a quitar Palabras de Cristo porque no trata sobre el asunto, pero aquí sí está hablando él de elementos filosóficos, fenomenológicos importantes, y especialmente en este segundo, en Encarnación, pues el problema de su visión de la carne. La noción de encarnación sí evoca de alguna manera digamos, el misterio de la encarnación en el caso de Cristo, pero hace un desarrollo 100% filosófico de esta noción de encarnación, más allá del evento cristiano, pero tomándolo ahí como punto de partida, lo cual es muy interesante, ¿no? Y bueno, ya, ahí dejo los títulos de la obra, porque estamos hablando nosotros de la parte filosófica que a nosotros nos interesa más, ¿no? Yo voy a hacer algunas referencias a la esencia de la manifestación, sobre todo. Obviamente voy a también hablar mucho sobre este segundo, ¿no? Que luego se va a ver reflejado en Encarnación. De esos textos quizás de manera muy breve, ¿no? Y a veces poco. Y sobre todo me voy a centrar, pues, en lo que yo mismo presenté en la conferencia que les digo y en el artículo sobre el problema de la encarnación, una filosofía de la carne. Quizás sea, no lo sé, habría que ver, pero quizás sea la filosofía de la corporeidad más completa que se ha presentado en el siglo XX. Habría que ver los desarrollos últimos que hay. También está Jean-Luc Nancy con su corpus, etcétera, y el propio Marion. Pero me parece que ha sido insuperable Michel Henry, a mi juicio, porque lleva a un límite todavía mayor que el de Merleau-Ponty las implicaciones enunciadas por el propio Husserl en un momento dado. Ahorita vamos a hablar también de esto. Entonces, hay bueno, nada más mencionarles que lo que ya les decía, vamos a salir aquí de la presentación, y ahí está. Entonces, voy a dejar de presentar ahorita. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, como les decía, tiene novelas, ¿no?, importantes. Uno se llama, voy a darles los títulos, aquí las tengo en francés, pero les doy los títulos traducidos al español. El joven oficial, no sé si hay traducción, de algunas sí estoy seguro que había. El joven oficial, que es un texto, una novela del 54, o sea, ya desde entonces incursionó en esto. El amor a ojos cerrados, que es una novela del 76, Los hijos del rey, que es del 81,
mm, La verdad es un grito y El cadáver indiscreto. Son todas estas son novelas, casi todas narraciones y novelas, ¿no? En términos generales. Y bueno, y las traducciones ya les dije las que había, las que teníamos nosotros en determinado eh, momento. Eh, Hay algunos que se han ocupado del pensamiento de Michel Henry en ámbito hispanoamericano, pero realmente ha sido poco trabajado. Yo he sido uno de los que ha trabajado aquí en México. Ahora también está Estefano Santacilia en San Luis Potosí, que lo trabaja. En Argentina hay importantes, sobre todo uno de ellos que es su traductor, que es Mario Lipsitz, muy en la Universidad de Buenos Aires, que ha utilizado esa traducción. Y poco más. Ahora se ha ampliado, ¿no? El ámbito de los estudios misionarianos, pero sistematizado no hay muchísimo, ¿eh? Y creo que valdría la pena hacerlo por las implicaciones, desarrollos y la riqueza de un pensamiento que sigue pues, en estos momentos apenas sopesándose, valorándose, tomando en cuenta que fallece en 2002, para los tiempos filosóficos, realmente hace 18 años, ¿no? No es tampoco muchísimo. Eh, bueno, esto por el lado de lo que estábamos señalando nosotros aquí. Ahora sí, yo, digamos, mis notas de clase, de curso, no alcanzamos a ver, digamos, estoy mandando, como son grabaciones, voy a hacer grabaciones un poco más breves que lo que podría suponer una sesión en vivo, porque también avanzamos más. Pero lo iré desarrollando lo más posible, tratar de hacer una síntesis importante, porque de otra manera no estaría. O sea, Michel Henry siempre ha sido un autor que yo he querido dar incluso un curso solo sobre él, y quizás alguna vez lo haga. Tuvimos la oportunidad hace unos años, 2012, si no me equivoco, por ahí, sí, creo que 2012, e invité yo a un colega mío, amigo mío canadiense, Antonio Calcaño, que bueno, trabaja varios autores, pero conoce bastante bien el pensamiento de Michel Henry. Y bueno, tuvimos oportunidad de tener un curso intensivo con gente del posgrado, sobre todo de la maestría, en ese momento. Y bueno, fue un buen curso, ¿no? El que dio Antonio Calcaño, pero no hemos tenido gran cosa, ¿no? Y a mí me gustaría dar un curso sobre Michel Henry, no tenemos el tiempo para hacerlo, entonces voy a tratar de sintetizar un poco lo que yo mismo he preparado para la sesión. Entonces, la primera temática, que es la que veríamos en este momento, hasta donde termine yo la grabación, el primer punto, que es introductorio todavía, pero ya no solamente histórico-biográfico, sino que se trata del problema justamente de la génesis de su pensamiento, o sea, el origen de su pensamiento, ¿no? Que es la cuestión de la fenomenología, es decir, la cuestión de la fenomenología que está centrada para Michel Henry en la noción de manifestación, como decíamos al inicio, la manifestación. En el, digamos, en el espectro de las corrientes filosóficas que van a irrumpir en el siglo XX, como sabemos nosotros, esta irrupción que se da en el siglo XX de manera muy temprana, ¿no? Empezando por la propia fenomenología, pues en este cuadro, la fenomenología de Husserl representa quizá habría que verlo, el último intento fuerte, el último intento más o menos tradicional de fundar el saber a través del conocimiento filosófico. O sea, que la reflexión filosófica funde un saber que pueda presentarse desde un punto de vista fuerte como Sofía. Es decir, muchos, digamos, van a hacer esto un elemento de crítica, pero quizás sea el último gran momento de eh, recuperación de la tradición filosófica originaria, incluso de los griegos. Pese a que Heidegger va a abrogarse un poco talante, ¿no? De recuperación de la filosofía griega, me parece que en Husserl, digamos, de manera explícita se da sobre todo respecto a este aspecto metodológico de la recuperación de la actitud propiamente filosófica en relación con la actitud que podemos llamar de otro orden, natural, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la Sofía, dicho de otra manera, utilizando el lenguaje husserliano, es decir, la pretensión de que la filosofía sea un conocimiento verdaderamente riguroso, estricto, ¿no? Como dice Husserl en su texto, La filosofía como ciencia estricta, y que sea válido y que pueda permitirnos constituir un recurso que sea esencial, importante, válido para cualquier tipo de ciencia que tenga la preocupación
buscar cuál es el fundamento epistémico y su razón de ser. Claro, es la gran crítica al cientificismo que empieza a vaciarse de significado, de contenido, y se erige por encima, digamos, de su propia génesis, ¿no? Las ciencias específicas, las ciencias positivas, sabemos, esta crítica va a ser, repito, no solamente de Husserl, pero sí de él muy fuerte, como hay un olvido del fundamento epistémico de la esencia, y lo que trata de hacer Husserl es, y la fenomenología en general, es recuperar esta tarea de la filosofía. La filosofía debe de alguna manera estructurar una investigación y la utilización de una metodología que pueda servir para captar cuál es la esencia, primero, de la ciencia en general, como la noción de ciencia, ¿no? que es derivada, digamos, de la episteme griega y luego pasa por la ciencia moderna. Primero eso, ¿no? Y la obligación de una esencia de la ciencia, y luego de cada una de las ontologías regionales y de las ciencias particulares o específicas. Entonces, sabemos nosotros, nada más lo quiero recordar porque esto lo vimos un poco, quizá rápidamente, pero lo vimos en el primer curso de fenomenología, recordarán ustedes, que veíamos cómo la fenomenología husserliana quiere ser, sobre todo, digamos, ya al final uno en el balance, se percata cómo la fenomenología de Husserl tiene la pretensión de ser un saber último, un saber último, fundativo, como le quieran llamar, que se va desarrollando a partir de la manera en que el propio Husserl concibe la actividad racional o la propia racionalidad. Eh, entonces, Husserl sigue confiando en que, digamos, filosóficamente en eso pertenece, digamos, a toda esta tradición, a este filón, ¿no? Que también lo pone en común con Kant y con Descartes, a quienes pretende de alguna manera superar, que es posible fundar una ciencia, digamos, una ciencia última, que es la filosofía, sobre la plenitud y sobre la autenticidad de la actividad racional, sobre la autenticidad de la razón, y que esté, de alguna manera, exenta en la medida de lo posible, purificada de influencias, de elementos irracionales o de ciertas, utilizo ese término, ¿no? De ciertas exasperaciones de carácter metafísico, ¿no? Eh, que de alguna manera le impiden a la filosofía o le han impedido, y Husserl lo ve muy, muy patentemente en su crítica que hace al psicologismo, pero también, digamos, a toda la oleada positivista que pues a finales del siglo XIX invade no solo Europa, sino todo el mundo. Y esa oleada de positivismo de alguna manera le impide a la filosofía, como él la entiende y como se debe, bueno, debería entender, yo creo también, eh, de la posibilidad de una legitimación universal, ¿no? Efectivamente. Eh, claro, porque una de las consecuencias, y el propio Husserl no está exento de ello, pero solamente en un momento metodológico, ¿no? Porque el problema es que toda esta oleada que estoy yo señalando va a conducir de alguna manera a la filosofía, no a su autoafirmación, sino a la idea de que cada vez más la especulación filosófica se va desplazando hacia posiciones de carácter escéptico en un sentido negativo. No el escepticismo de corte cartesiano, digamos, o bueno, sí, de corte cartesiano, que luego va a degenerar, ¿no? No, sino llevar a cabo, digamos, este proyecto de cartesiano, que va a ser el de Husserl, de utilizar la duda a nivel metodológico, ¿no? Evidentemente, no como sinónimo de negación, sino como sinónimo de lo que es sinónimo de sí misma, de duda, es decir, de puesta en cuestión. El problema es justamente que la crítica husserliana y de otros filósofos es la crítica a que la actitud escéptica necesaria para la filosofía se convierte en el fin y no en el medio. Ese es el gran problema. O sea, por eso dudar no significa negar. Significa negar cuando la actitud escéptica se convierte en el fin. Y el fin en doble sentido, también el fin como el término ya del filosofar. Si nos quedamos ahí, pues nos quedamos casi ya en un nihilismo desencantado, como llega a ocurrir. Y entonces se produce, y digo, no sé si se produce Cioran, se produce, en fin, ese tipo de filosofías, si lo podemos llamar de esa manera, pero perspectivas escépticas cada vez más radicales. Entonces, esta exigencia de fondo que la fenomenología husserliana, estoy recuperando algunos elementos que vimos la vez pasada para comprender para dónde va Henry. Esta exigencia es la que va a animar precisamente a todo el proyecto de Husserl desde un inicio,
es decir, desde investigaciones lógicas, incluso antes, claro, lo va a ir explicitando, lo va a ir abriendo, etcétera, y justamente pone en el tapete Husserl las condiciones de posibilidad para que esta actitud sea desarrollada por algunos de los sucesores, ¿no? Y algunos de ellos son justamente estos filósofos, entre los cuales está Michel Henry. Me parece que recoge esta estafeta en ese sentido. Sí, a veces criticando el propio fundamento fenomenológico o dándole una interpretación que él considera la interpretación que, incluso que la que el propio Husserl, según él, podría haber suscrito, en fin, que, repito, yo aquí pongo en común a Patočka con Henry por múltiples razones, ya veremos también la filosofía de Patočka. Paréntesis rápido, acabo de estar yo cuando todavía viajábamos en Chile en un congreso el año antepasado sobre Patočka y Henry, y en ese sentido la relación entre Patočka y Henry es muy interesante porque pertenece justamente a este proyecto común de recuperar la radicalidad de la propia fenomenología de Husserl en un sentido que no se detiene para ellos en la pura fenomenología trascendental, o sea, el primado de la conciencia. Yo sostengo que de todas maneras es algo que Husserl mismo estaría de acuerdo, aunque el primado de la conciencia tiene una gran importancia que quizá no le concedan estos filósofos. Ya veremos esto. Pero bueno, digamos, estamos aquí justamente en este momento, en el momento en que la exigencia husserliana es la exigencia que mucha de la fenomenología, no, tal vez no toda, y entonces quién sabe si le podemos llamar así, pero mucha de la fenomenología va a recoger como inquietud común, como inquietud precisamente, sobre todo específicamente el problema de la cuestión que está focalizada y que es objeto metodológico de la fenomenología, eh, que para Michel Henry es también algo urgente, algo importante. Bueno, dicho lo cual, el mérito absoluto de Husserl fue el de haber teorizado, el haber concebido, desarrollado hasta un cierto punto un método, aunque yo siempre he insistido en esto, ¿no? De que desarrolló un método, pero no se limita únicamente al aspecto metodológico, ¿no? Entonces, tenemos este elemento, está bien, pero no es solamente metodológico. Entonces, él encuentra precisamente un nuevo método, que no se limita solamente a hacer eso, pero sí lo es, un método, y sobre todo, más que en eso, en haber identificado una cuestión que se configura como la cuestión primordial para toda filosofía. Es decir, y aquí es donde se cifra el asunto, que es el aparecer. Otra vez, sé que luego repito esto mucho, pero es lo que va a decir, por ejemplo, Patočka con otras palabras, ¿no? Pero sí, el aparecer. O sea, el aparecer, la manera en que se dan los fenómenos. Claro, que los fenómenos se dan a una conciencia, bueno, es una cuestión que ahorita vamos a dejar en epoge. O sea, porque justamente la interpretación de cierta lectura, yo creo que Ricoeur ahí es clave sobre este asunto. Ricoeur pone entre comillas el desorden porque su interpretación inmediata es esa, asimila a Husserl a una forma de idealismo sin más, pero sin mucho matiz. Y el hecho de no hacer esto va a generar justamente, me parece una lectura inadecuada, parcial, de la fenomenología de Husserl. No se limita a una cuestión nada más de que, bueno, claro, toda conciencia es conciencia de algo, de acuerdo con el postulado primordial de la fenomenología husserliana que toma de Brentano y lo que ustedes quieran, pero, bueno, sí, el hecho de que fenómeno esté dirigido a la conciencia en este momento se vuelve secundario porque lo importante que se quiere destacar, y lo va a hacer Michel Henry, es justamente antes de que sea la conciencia la depositaria o beneficiaria, digamos, de esta donación, que va a ser importante, pero el hecho de que la realidad se da, o sea, se dona, cuando se da, digo, se manifiesta, pues estoy ya utilizando la palabra que utilizaría él mismo, ¿no? A nivel de por eso hablábamos también de aparición, de manifestación. Entonces, o sea, ¿cuál es la característica de lo real, ¿no? A nivel fenomenológico? El que las cosas aparecen, el que la realidad aparece, surge, ¿no? Aparece. Y claro, y la modalidad en que se dan o que se donan, dirían, señor Michel Henry, perdón, los fenómenos. Entonces, ahí tenemos que pues, dar cuenta de esta tipificación. Una vez dicho esto, me parece importante que en el análisis de Michel Henry
van a surgir por ahí ciertas inquietudes y una exigencia, por llamarla de alguna manera, una exigencia doble, o una doble exigencia, como le quieran ustedes denominar, eh, una exigencia que tiene esta doble vertiente, ¿no? Eh, que influye, ¿no? Se dirige directamente a toda la corriente fenomenológica, anterior, pero también posterior, ¿no? Eh, es decir, noción además husserliana, es decir, me refiero a esto, la renovación, ¿no? Que la fenomenología misma requiere, ¿no? Y que es posible solamente con la condición de que, voy a citar a Henry directamente, solamente con la condición de que la cuestión, estoy citando a Henry, la cuestión que determina completamente a la fenomenología, el aparecer, y que es la razón de ser de la filosofía, sea ella misma renovada, esté ella misma renovada. O sea, claro, la indicación de Husserl es esa, no vamos a llegar a un término, hay que volver a empezar. Immer wieder, dice él en alemán, ¿no? O sea, la fenomenología vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque, claro, somete a sí misma, tiene que ser coherente, y tiene que someter sus propios supuestos a revisión crítica, digámoslo así, digo yo siempre lo digo así, lo tiene que someter de cuando en cuando. O sea, hay que hacerlo. No nos podemos quedar con una versión definitiva. Eh, y esto hace que de alguna manera, por eso la cita de Henry, ¿no? La cuestión que determina la filosofía, su razón de ser, debe ser ella misma renovada. Digo, no en vano tenemos ese memorable trabajo husserliano que se llama Ensayos sobre la crisis y renovación de la cultura, que tiene que ver con esto. Bueno, esa es una vertiente primera, ¿no? De esta doble exigencia, ¿no? La primera vertiente que sería la renovación. O sea, ¿en qué consiste esta renovación que requiere la propia fenomenología? Y claro, en este trabajo de renovación, pues uno tiene que estar volviendo y de hecho es lo que se está cumpliendo aún en este momento. Por eso no estamos hablando de una media corriente pasajera que, bueno, ya quedó en el olvido de moda, ¿no? Es un desarrollo filosófico a la par del kantismo, a la par de otras formas de filosofía que tienen esta pretensión. Esa es una. La segunda vertiente, el segundo aspecto, es el de, claramente, eh, la, que además es una de las grandes discusiones de toda la fenomenología, la el peso, la importancia que tiene o la radicalidad de la reducción fenomenológica. Ya vimos en el primer curso, aunque fuera de manera, si ustedes quieren, un poco insuficiente, pero que pretendió ser parte central del curso, la noción de reducción, pues, ¿no? Sabemos que gran parte, digamos, de la controversia que hay en el seno de la propia fenomenología, luego a nivel crítico, a nivel es justamente respecto del papel y la noción de reducción. Michel Henry dice, bueno, en todo caso hay que radicalizar esta noción de reducción. O sea, no eliminarlo del horizonte como algunos piensan o han interpretado. Hay algunos intérpretes, ¿no? Y algunos que incluso se consideran fenomenólogos que dicen que la reducción tiene que ser eliminada, pero a mí me parece eso una cosa ridícula, porque la esencia de la propia fenomenología a nivel metodológico está en la propuesta de que el cambio de actitud natural a actitud fenomenológica, y es la gran diferencia, digamos, con otras propuestas filosóficas similares, se da a través precisamente de una operación específica, fundamental, que es justamente esta, la de reducción. Y ahorita ya no me detengo a explicarla porque la vimos bastante en el semestre anterior, ¿no? Y bueno, cualquier cosa se puede revisar otra vez de ideas 1, ¿no? Evidentemente. ¿Qué significa esto? Ese segundo aspecto, la radicalización de la reducción. Radicalizar la cuestión de la fenomenología no significa únicamente dirigirnos a una fenomenalidad pura, por decirlo de alguna manera. Significa, quizá en un sentido mucho más amplio, en un sentido más profundo también, ¿no? Eh, interrogar cuál es la manera a través de la cual los fenómenos, la fenomenalidad misma, ¿no? El campo de los fenómenos se vuelve fenómeno originariamente. O sea, cómo este campo fenoménico es fenómeno para nosotros, ¿no? Darnos cuenta de cuál es utilizo la palabra en sentido general, darnos cuenta cuál es la esencia, cuál es la materia misma, ¿no? Fenomenológica de que está hecha este campo. Entonces, ¿cuál sería justamente su materialidad fenomenológica? Su materia, ¿no? Fenomenológica.
preliminarmente. Entonces son estas dos grandes vertientes, ¿no? Que Michel Henry hace suyas, ¿no? La cuestión de la renovación constante de la propia fenomenología a nivel metodológico y la cuestión de estar pensando en la radicalización que tiene que ver con la implicación de la operación llamada reducción, que es típica de la fenomenología. Bien. Ahora, los elementos esenciales para la construcción de una fenomenología material, por eso le llama así, fenomenología material. O sea, ¿cuál es la materia de que está hecha este elemento de la reducción? Bueno, los va a tratar precisamente en ese primer texto magnífico que es La esencia de la manifestación, y que es el texto de 1963. En el trabajo de Michel Henry lo que se desarrolla es literalmente, no es que no hubiera habido antecedentes sobre el asunto aquí, pero bueno, habría que, quizá el antecedente mayor similar a esto sea quizá Heidegger mismo, y no sé si hasta cierto punto el propio Scheler, pero Heidegger, ¿no? Me refiero a esto. Con la esencia de la manifestación lo que se va a dar es un verdadero giro, y más que giro, una especie de inversión, ¿no? De inversión fenomenológica, pero que vuelve a poner en discusión aspectos típicos, llamémosle clásicos de la fenomenología histórica, que habían sido dados por descontados. Yo responsabilizo, no sé si esté en lo correcto, pero mi lectura es, yo responsabilizo a Paul Ricoeur un poco respecto de este asunto, de dar cuenta de una especie de crítica de superación, de que tenemos a otra forma más de idealismo otra vez, ¿no? Igual que los primeros discípulos husserlianos, y simplemente se trata de esto. Entonces, dice Michel Henry, no, volvamos entonces. La fenomenología, eso nos diría Husserl, digamos, Husserl querría esto. Vamos a volver a discutir este asunto, por eso es inversión, volver a esos aspectos típicos de la fenomenología husserliana. O sea, volvamos a tratar el problema de la intencionalidad, volvamos a tratar el problema de la reducción, ya dijimos que es importante, central, o de la noción de trascendencia, incluso de constitución o de representación. O sea, todas estas operaciones no las demos por descontadas. Husserl mismo querría esto, porque si no, no hay filosofía posible. O sea, la cuestión de la propia renovación, la primera vertiente, tiene que ver en parte con un aspecto de la segunda, ¿no? Que es la reducción, pero también son otras operaciones. O sea, ¿qué pasa con ello, no? Es decir, estas nociones determinaron de manera muy fuerte una modalidad específica, hay que decirlo, bastante nueva, ¿no? De mirar la realidad, de mirar al fenómeno, ¿no? Como tal. Y está caracterizada por una exigencia de carácter teórico especulativo predominada, digamos, por la exterioridad, ¿no? Porque por mucho que se hable de esa intencionalidad y la repliegue en la subjetividad y el solipsismo y todo eso, la invocación viene desde la cosa misma, o sea, desde la exterioridad, en ese sentido. Y entonces, eso es muy importante, porque tiene que ver con nuestro propio conocimiento, tiene que dirigirse hacia los objetos que se dan, que se donan, que se manifiestan. Ya estoy empezando a abrir un poco hacia dónde va el asunto, si ustedes pueden más o menos adivinarlo. Es decir, se abre un horizonte de visibilidad hacia el cual nosotros podemos, de alguna manera, hacer posible cualquier tipo de conocimiento racional, que es el propósito filosófico. Entonces, se vuelve a presentar, ya lo veíamos en Merleau-Ponty, si ustedes recuerdan, hay otra vez en Michel Henry, bajo esta óptica, se vuelve a presentar esta relación, digamos, que ya pertenecía, repito, no solo a Merleau-Ponty, la filosofía clásica, la relación que hay entre el ver y el conocer. Y a este respecto, quiero hacer otra cita de Michel Henry, déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, ya está aquí. Que dice lo siguiente, cito, es Michel Henry, dice, es este el tema que mantiene siempre abierta la pregunta entre idea y realidad, entre pensamiento y ser, en una implicación continuamente invertida de inmanencia y trascendencia, visibilidad e invisibilidad, materia y espíritu. Fin de la cita. Aquí, sin que explícitamente exista influencia, porque, bueno, no me he dado la tarea de hacer un rastreo de efectivamente qué tanto, por supuesto, Michel Henry conoce a Merleau-Ponty, porque pues, Merleau-Ponty muere
en el 61 de una manera muy prematura y trágica, y si a lo mejor no tenía un conocimiento de él inmediato en ese momento, después lo va a tener muy profuso y seguramente se asombrará de las coincidencias o algunas las tomará de él sin citarlo siempre. Pero, como pueden ver, esta cita que les acabo de leer es una cita profundamente merleau-pontiana, si ustedes se fijan, ¿no? O sea, una implicación continuamente invertida, o sea, sí, invertida en ese sentido de inmanencia y trascendencia, visibilidad e invisibilidad, materia y espíritu, ¿no? En una forma, digamos, de dialéctica auténtica que Merleau-Ponty cifró justamente en el problema perceptivo. La percepción es el ejemplo de esto, ¿no? Pero Michel Henry lo va a llevar un poco más allá, aunque coincide en este sentido, con que mi relación inmediata con el mundo a través de la percepción genera justamente esto, ¿no? O sea, cómo se da esta relación que hay entre la idea y la realidad, en qué consiste esa relación, ¿no?, entre pensamiento y ser, que es el gran tema, perdón, el gran tema filosófico, o varios de los grandes temas filosóficos eh, universales, ¿no?, y de todos los tiempos. Michel Henry, partiendo del concepto de verdad, y en esto bastante igual que Heidegger, digamos, revocando otra vez a la noción de verdad griega, aunque interpretando lo distinto que Heidegger, pero vuelve otra vez a esta noción, digamos, de la verdad griega, que está ligada a un horizonte de visibilidad. Sabemos que el pueblo griego es un pueblo de visión, que privilegia este elemento de la visión. Por eso la theorein, la contemplación, tiene que ver, sí, con elementos, si ustedes quieren, especulativos internos, pero mucho con el aspecto de la contemplación, la eidein, el eidos, ¿no?, en ese sentido. Y esta visibilidad tiene que ver también con la noción de la verdad ligada con la visión, con el ver, ¿no?, con el puro ver. Eh, entonces, esto nos va a llevar justamente a una conceptualización renovada de la noción de verdad y sobre todo, pues, de esta noción central, otra vez, que es la noción de manifestación. Desde un punto de vista fenomenológico, la fenomenología material de Henry considera a la manifestación captada en su pureza fenomenológica, ¿saben?, como la esencia de la verdad, la esencia de lo verdadero, ¿sí? O sea, explicado de esta manera, el fenómeno, en efecto, ¿no?, el fenómeno no alcanza ese grado de absoluto, ese grado de absolutización necesaria, o que se pretende de alguna manera, para garantizar la resistencia y la coherencia a cualquier tipo, o sea, sí, una coherencia que se requiere para cualquier tipo de fundamento fenomenológico, ¿no? Porque es interesante, dice Michel Henry. Claro, y no es el primero que lo señala, pero es tal vez el primero que lo hace con ese énfasis, ¿no?, y esa fuerza. Observen. Michel Henry dice, sí, lo que pasa es que fundar la fenomenología eh, únicamente, ojo, únicamente, solamente, exclusivamente, fundarla sobre el fenómeno, representa asignarle a la verdad el estatuto fenomenológico de la evidencia mundana, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo se da otro tipo de elemento que tiene que ver, ya lo habíamos examinado con Merleau-Ponty, pero lo han desarrollado otros filósofos más recientemente en la línea fenomenológica, porque tenemos justamente la noción de horizonte que trasciende de todas maneras el mero fenómeno. Claro, aquí tenemos que darnos cuenta cómo Michel Henry, ya muy bien, como no puede ser de otra manera, cosa que, por ejemplo, me parece que no hace suficientemente Jean-Luc Marion, pero bueno, es otra cosa. Michel Henry, igual que Merleau-Ponty, captan de una manera muy fina y muy sutil en qué consiste realmente la noción de fenómeno. Porque ese ha sido motivo de un equívoco, debería ser el primer elemento, digamos, mm, perdón, el primer elemento, eh, digamos, como dado por descontado, fundamental, el saber que el fenómeno, la noción fenomenológica de fenómeno no es la noción griega, simplemente, de Feinstein, como contenido de lo que aparece. O sea, es el aparecer mismo, pero no el contenido de lo que aparece. O sea, y por lo tanto no es, como muchas veces se llega a interpretar, por eso hablaba yo de Marion, no es la noción de fenómeno en sentido kantiano. Nosotros sabemos que la noción de fenómeno en sentido kantiano es sí, es una manifestación, pero es una manifestación
no de la esencia de la cosa que se manifiesta. Aristotélicamente diríamos, es la manifestación de su accidentalidad, ¿no? Que surge. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un elemento incognoscible, sustancial, ¿no? Que es el noúmeno. Y ese no se puede acceder a él, según Kant. Husserl diría, digamos, Husserl, y yo creo que me hicieron reír de manera muy plena, diría, sí, no puedo acceder a él en actitud natural. Pero Kant, usted es un filósofo, no tiene por qué acceder en actitud natural. Si hacemos epogesis, hacemos todo este trabajo de reducción y demás, nos vamos a dar cuenta de que sí hay un en sí de la cosa, pero ese en sí de la cosa no es refractario a mi conocimiento, es lo que la cosa se da a la conciencia, pero a través de la reducción, no su apariencia, sino su realidad. O sea, la cosa que se da realmente, ¿no? Que es el principio de todos los principios en Ideas 1. Ahora, sí, esto puede ser muy problemático, pero ahí está una interpretación interesante que ya hace él del fenómeno, que uno diría, pues casi no debería de hacerse. Bueno, es importante hacerla porque, repito, me parece que también Ricoeur, a lo mejor lo entienden, pero no dan cuenta de ello, ¿no? Y es una cuestión que no es secundaria, porque entender en qué consiste la noción de fenómeno, la noción de fenómeno para Husserl sería la noción de Wesen, esencia, pero en alemán, ¿no? Wesen, no la esencia platónica, ¿no? Sino la esencia que es justamente ya cuando se da el fenómeno de la conciencia, esta realidad de la conciencia, en actitud no ingenua, sino filosófica. Ya después vendrá el asunto del mundo de la vida que hemos visto, pero es importante dar cuenta de esto, ¿no? Y la noción de horizonte que ya habíamos nosotros hablado en varios momentos, sobre todo a partir de Merleau-Ponty. Se puede decir que la luz que nos aclara de alguna manera eh, el conocimiento tradicional que se va a dar, por ejemplo, en las ciencias y demás, puede, y que es la noción de representación, ¿no? La representación, ¿qué hace? Puede representarnos, fíjense, puede representarnos, diría Michel Henry más o menos así, lo verdadero, pero no la verdad. Claro, la verdad como adecuatio rei intellectus, pues, esa es una representación que hace, es eso, representación que coincide y que yo llamo verdadero, pero no es la representación de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos dice, y en esto habría que rastrear una cierta línea agustiniana en Michel Henry, habría que verla, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que la verdad como tal, se alcanza a ver, o se vislumbra en el ámbito específico de la vida, eh, que no difiere en nada de aquello que vuelve verdadera las cosas. O sea, la verdad, en sentido filosófico, no es simplemente el hecho de constatar de que 7 más 5 igual 12 en esa coincidencia. Eso forma parte de un elemento de la génesis de conocimiento, sí, está bien, que es lo verdadero, es una proposición verdadera, de coincidencia, pero eso no representa la verdad. Y dice Michel Henry, esa ha sido una de las confusiones, porque la verdad pertenece al ámbito justamente de lo vital, ¿no? De, 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 de la vida, y ya veremos en qué consiste la noción de vida en Henry. Por eso, tal vez esta afirmación todavía no les diga mucho, pero la quiero adelantar. O sea, no es del ámbito meramente cognitivo, sino es del ámbito precisamente de la vida, siendo, digamos, lo verdadero una especie de representación de la verdad, pero no la verdad. Y entonces, el, este elemento de la vida va a ser, digamos, el central para poder entender en qué consistiría la noción de verdad, ¿no? Que luego, ya muchísimo más adelante, en la obra posterior, pues justamente va a coincidir con la expresión esa de Cristo, Dios es la verdad, y la concomitante, el gran asombro de Pilato, ¿no? Yo siempre lo evoco como un momento filosófico que ha sido soslayado, porque pues, lo ven como evento bíblico. No, la pregunta que hace Pilato, no Cristo, la pregunta que hace Pilato, después de tanto, o sea, Pilatos, hombre, sí, no filósofo, no pragmático, procurador, etcétera, pero con una cierta intención que conocemos a nivel ético, ¿no? En el dilema que se le presenta en el relato bíblico, cuando Cristo dice, yo soy la verdad, la afirmación, yo soy la verdad, es sometida a juicio crítico por Pilatos, que la convierte en pregunta y que es la actitud filosófica. ¿Y qué es la verdad? Dice Pilatos. Fíjese. Ahí abre todo el camino que va a venir a nivel occidental respecto a ese problema. Y que tanto le va a fascinar, por ejemplo, a San Agustín, ¿no? Respecto a la interioridad. O sea, ¿y qué es la verdad? ¿No? El, el, bueno, ya veremos esto en otro momento, ¿no? Pero digamos, preliminarmente esto lo voy a después enfatizar un poco más, pero de una vez quiero señalarlo,
que la consecuencia de todo esto es que la materia fenomenológica de la verdad, o sea, la esencia de la verdad, no de lo verdadero, de las proporciones verdaderas o su representación, sino la verdad como tal, es su esencia, pues, reside en la manifestación misma. O sea, ¿qué es lo verdadero? El que el ser se manifiesta. Esa es la verdad. La verdad es que esa es la verdad en fenomenología. Es decir, la manifestación misma es la verdad. Esto nos hace entender y captar cómo Henri critica muy acentuadamente, y en esto me parece que no hay una coincidencia con Merleau-Ponty, porque lo que hace Michel Henry es criticar la ambigüedad que se esconde detrás de el concepto de la visión, del ver, que dicho sea de paso, es un ámbito muy privilegiado por Merleau-Ponty, ¿no? La noción de vista, ¿no? Es decir, el concepto amplio de visión. Eh, y que, claro, pertenece, tal vez Merleau-Ponty trata de desmarcarse un poco del asunto, aunque acaba sucumbiendo un poco ante este elemento de la visión, pero claro, la crítica de Henry está dirigida, sobre todo, más que pensando, digo, se llama Merleau-Ponty a otros entre las patas, como se dice, pero en realidad está pensando, digamos, al platonismo, ¿no? O sea, está pensando a la visión de Platón respecto sí, la influencia platónica respecto del concepto de ver, ¿no? Eh, mm, Claro, porque en Platón, de acuerdo un poco a la interpretación del propio Henri, habría que ver, ¿no? O sea, él ve, Henri ve que en Platón, su interpretación, ¿no? Que en Platón hay una cierta, también un desdoblamiento, una duplicidad respecto a la noción de verdad en el platonismo, y que tendría que ver, como por un lado está la noción de evidencia, digamos como sinónimo de verdad, que sería el desvelamiento, quizás sea un poco la famosa aletheia heideggeriana, no lo sé, pero sería el desvelamiento, ¿no? O sea, la evidencia. Y por otro, está, que también es de signo platónico, esto lo identifica de manera muy aguda Henri. Sí, por un lado el desvelarse, ¿no? El develamiento, de, y por otro lado está la corrección en el mirar, o sea, en el mirar correctamente, ¿no? La corrección en el mirar por parte del sujeto. Entonces, claro, la actividad ahí sí subjetiva, ¿no? Otra vez esa noción, y que en Platón hace que se encuentre precisamente de manera muy radical esta ambigüedad, que repito, quizá para Merleau-Ponty sí ejerce fascinación, aunque hace una corrección al platonismo en sentido concreto, pero sigue siendo más o menos el mismo planteamiento. O sea, esta ambigüedad del ver, ¿no? La ambigüedad de la visión, de lo visible, eh, que es sensible por un lado e inteligible por el otro. O sea, lo sensible y lo inteligible se mezclan ahí. Para Merleau-Ponty este es un elemento virtuoso del cual va a sacar mucho provecho, ¿no? Precisamente para no reducir un ámbito a otro y oponerlos tajantemente en una forma de dualismo ontológico inaceptable para él. Eh, Me parece que Michel Henry no sostiene, digamos, esta visión por las razones que ya señalaré un poco más adelante, eh, pero simplemente sí quería empezar, digamos, a señalarlo. O sea, eh, lo que pasa es que parece ser que Michel Henry ve una implicación de grandes consecuencias este desplazamiento, ¿no? Este deslizamiento eh, de significado del término ver. Dice, tiene implicaciones ontológicas importantes. O sea, que el hecho de que el término ver, um, digamos, es, más que el término ver, decía su desplazamiento de significado, ¿no? Esta genera la identificación en el sujeto de actividad y contenido. Esto es un problema no solamente epistemológico, ¿no? Sino que limita, y eso es algo que Merleau-Ponty, por ejemplo, no aceptaría. O sea, la interpretación platónica, de acuerdo a Henry, la interpretación platónica lo que genera es que privilegia la facultad o el ver, lo privilegia como casi exclusivo del sujeto. O sea, es el sujeto el que ve, ¿no? Y no puede ser de otra manera. El sujeto es el que ve, es decir, la verdad se vuelve no tanto lo que se eh, revela como algo distinto del pensamiento, sino como, ¿cómo decirlo? No, sino el pensamiento mismo en su corrección, o sea, todo ese elemento de carácter formal, ¿no?
Eh, y eso es una de las cuestiones que se van a generar, ¿no? O sea, ya no importa tanto el elemento de, de que hay una revelación distinta del pensamiento, sino el que predomine, lo que va a predominar en toda la línea, este, y por eso ahí Aristóteles es más cómodo, en toda la línea atomista, ¿no? En la escolástica, o sea, la noción de adequatio reit intellectum, o sea, tiene que ver con la corrección de coincidencia entre lo que se piensa y lo que se manifiesta, lo que se da. Y esto es uno de los problemas esenciales, ¿no? Generado un poco por la filosofía griega, y que Merleau-Ponty a su manera y Michel Henry a la suya tratan de alguna manera de eliminar. Ya vimos que Merleau-Ponty en un momento como que cae un poco en el garlito, ¿no? Del asunto. Pero, pues sí es importante señalar esto, ¿no? Porque eh, porque la noción de ambigüedad que ya habíamos visto recuperada por Merleau-Ponty tiene una importancia también en el caso de Michel Henry, ¿no? Es decir, eh, hay una tiene una importancia, pero es una importancia negativa. Es decir, para Michel Henry este elemento de la ambigüedad se vuelve problemático, ¿no? Porque en su articulación filosófica es un motivo importante, digamos, de crítica, ¿no? Eh, Dice, en última instancia, dice Michel Henry, tendríamos que recuperar adecuadamente en qué consiste esto, el término de ambiguo, ¿no? De ambigüedad, eh, que si lo tomamos únicamente en el ámbito de lo visible o la manifestación mundana, o sea, la manifestación natural, no fenomenológica, pues lo que va a pasar es que queda limitado a la esfera formal de lo visible, ¿sí? Esta formalidad, esta corrección, ¿no? Como estamos diciendo. Eh, es decir, el ver de alguna manera queda cosificado, se vuelve objeto entre objetos y pierde justamente este valor fenomenológico esencial, ¿no? Ya veremos en qué sentido, por qué, y esto que puede parecer ahorita un poco abstruso, un poco oscuro, pero bueno, es importante simplemente para ir cerrando esta primera parte introductiva. Es decir, cómo eh, hay una pérdida, digamos, del valor esencial que se había ganado de alguna manera un poco a partir de Husserl, se había ganado respecto de esa noción de visión. Claro, Merleau-Ponty lo hace. O sea, Merleau-Ponty lo que hace es que radicaliza este elemento, él lo adscribe a la ambigüedad, aunque después Michel Henry le va a ver negativo esto. Michel Henry, Merleau-Ponty lo que hace es eso, ¿no? Merleau-Ponty sí trata de no adscribir la visión, por ejemplo, como veíamos nosotros, a la pura correspondencia con aquello que es visto, lo visto y lo visible, ¿no? Sino que el elemento sinestésico de la percepción es una corroboración de esto, ¿no? Que se está, por ejemplo, señalando, ¿no? Eh, pero se pierde el valor fenomenológico esencial del ver bajo el punto de vista de lo que dice Henry. Entonces, él lo que quiere hacer es recuperar, Henry, ¿no? El concepto originario de manifestación. Porque el manifestarse es considerado en su originalidad, es lo primero. O sea, antes que la cosa sea constituida por el ver, se manifiesta, ya después entra la constitución, por ejemplo, a través de la vista o del tacto, o de lo que ustedes quieran. Pero el manifestarse está considerado eh, eh, en la propia posibilidad esencial del manifestarse, que se configura como, y aquí introduzco por primera vez este término que va a ser importante para la noción de corporeidad, la noción de automanifestación. ¿Sí? Eh, entonces, un poco finalizando, simplemente decir que es muy importante una clarificación sobre el significado correcto, el significado adecuado que debe de tener el aparecer, o sea, el aparecer, la noción de aparecer, aparecer, ¿no? Y esto va a ser también típico del pensamiento de Patochka. Pero digamos, en el caso de Henry, el aparecer no es lo mismo que la noción de fenómeno. O sea, el aparecer hay que distinguirlo del fenómeno. Eh, O sea, y esto es muy heideggeriano también, o sea, alcanzamos nosotros a entender en qué consiste la manifestación o el fenómeno mismo, cuando nos damos cuenta de que el fenómeno es aquello que se manifiesta por antonomasia, por decirlo de alguna manera. Eh, Porque si no, nosotros vamos a hablar del fenómeno y lo vamos a hablar en términos más o menos clásicos, a nivel de la representación y por lo tanto a nivel de una conceptualización puramente formal, ¿no? Entonces está claro que después de esta afirmación nosotros logramos comprender de una manera un poco más cercana, más fuerte, qué es lo que tenemos que entender cuando estamos hablando del
aparecer de los fenómenos, el aparecer, el manifestarse, ¿no? Y el aparecer de los fenómenos. Eh, ya aquí se utiliza ese término de aparecer, repito, en Patochka es más presente el término aparecer, Michel Henry habla mucho de manifestación, ¿no? Pero lo que nos está diciendo, la consecuencia, me parece que, y es a lo que quería llegar, finalmente, si no se entendió una de las partes más conceptuales, es porque todavía no tenemos el engranaje suficiente para hacerlo más adelante, como esta noción de automanifestación que va a tener con la autoafectividad, en fin, y la carne y la vida. No, pero aquí lo que sí quiero decir, y con esto, si nos quedamos con esto, puede ser una buena primera parte, una buena introducción, el hecho de que de que la verdadera finalidad de la fenomenología, es decir, el verdadero objeto, ¿no? El verdadero objeto de la fenomenología, no son los fenómenos particulares, individuales, de cada fenómeno, sino el aparecer mismo, el acto de aparecer, al cual están supeditados cada una de las formas que aparecen. Pero no es el fenómeno como tal, sino el aparecer de los fenómenos, que no es lo mismo. El acto de aparecer y lo que lo vuelve posible. Es decir, la posibilidad misma del aparecer que, repito, va a resolverse en la forma del autoaparecer. Lo que va a investigar Michel Henry es un desarrollo hasta los últimos niveles del aparecer. Es una radicalización de la noción de aparecer, pues. Eso es lo que de alguna manera podemos llegar en este momento a concluir, ¿no? Porque gracias a esto es que, y no de otra manera, dice él, una vez que esclarezcamos en qué consiste el aparecer y cuál es su fundamento y su origen, entonces podemos comprender en qué consiste también la fenomenalidad o el ser fenoménico, o el fenómeno, ¿no? Como tal, cuál es la estructura trascendental, etcétera, etcétera, y ya todas las demás cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que va a ponerse Michel Henry en el 63, en ese texto que se llama La esencia de la manifestación, es justamente qué es la fenomenalidad, cuál es su esencia, ¿no? Presupone una manera distinta de interrogación sobre la naturaleza última de la manifestación. Yo creo que hay ciertos atismos también en Levinas sobre esto, pero yo respeto que el único que tiene un poco una pregunta similar a esta, ¿no? Y ¿cuál es la naturaleza última de la manifestación? Entonces, vuelve a renovar, digamos, este propósito de investigar en qué consiste la esencia de los fenómenos y por tanto de la manifestación, que justamente le da el título a su obra principal inicial. Bueno, ahorita lo dejo aquí y ya, ahora sí vamos a empezar a ver esta cuestión del aparecer de una manera un poco más sistemática para tratar de comprender algunos aspectos que solamente enuncié en esta parte introductoria. En la próxima sesión, ya sea en vivo o grabada, voy a tratar de absolver un poco esta tarea que no es muy fácil, ¿no? Que se va a derivar de toda esta concepción de la manifestación como el momento más importante de indagar, o sea, que debe preceder incluso a cualquier análisis de carácter intencional, pues, o sea, y que nos va a hablar precisamente de una, eh, una doble manifestación de la manifestación, una doble manifestación del aparecer. Ya veremos esto en qué consiste, ¿no? Pero, y que va a ser muy interesante, ¿no? Por lo pronto, lo voy a dejar aquí, más en el transcurso de la próxima semana o de la semana, o sea, les voy a dejar por ahí una pequeña lectura quizá de mi propio texto, que ustedes ya lo vieron a nivel de conferencia, pero les voy a dejar una parte de ese texto a ver si pueden aproximarse a él para que podamos un poco también dialogar sobre este asunto. Bueno, que tengan todos buenas noches.